Para hablar de emociones y otras cosas, tenemos hoy día una invitada muy especial de la Fundación Liderazgo Chile, que ha estado también en San Vicente Tahuatahua haciendo una capacitación para todos los funcionarios y funcionarias del Departamento de Salud. ¿Y por qué fue importante que haya venido y por qué es importante que esté acá? Porque pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de nuestro mundo emocional y de nuestra experiencia corporal respecto a las emociones. Por eso te hemos invitado y gentilmente has podido aceptar esta invitación. Alejandra Walters, ¿he dicho bien el apellido? Sí, está súper bien dicho. Sí, algo de inglés manejo. Walters. Bueno, tú eres profesora de educación física y te has dedicado a trabajar todo el tema del mundo emocional. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en esto de las emociones y el cuerpo. Wow, este ha sido mi camino de vida estos últimos años. La verdad es que yo estaba súper dedicada a mi disciplina, la educación física. Antes fui profesora y bailarina y profesora de danza, pero quise relacionarlo más con una base más científica y entender también la belleza del cuerpo humano. Y ahí es donde entré a estudiar educación física, seguí un poco la línea de la danza con el pilates, pero fue precisamente un proceso de autodescubrimiento en el que empecé a notar cosas en mí que me ocurrían en mi cuerpo y que se relacionaban con el mundo emocional. Que empecé a recibir ciertos diagnósticos médicos, alguna vez recibí también el diagnóstico de fibromialgia, en fin, sensaciones que tenía en mi cuerpo que realmente iban vinculadas a las emociones. Fue una vuelta larga, me costó una depresión, me costó un colapso, pero estudiando neurociencias empecé a hacer la interrelación del cuerpo con el cerebro y de toda la información que se vincula ahí en relación a las emociones. Y lo que encontré fue una cantidad de conocimiento, información y aprendizaje ilimitado. Alejandra, ¿por qué el cuerpo? El cuerpo es más allá que un vehículo. El cuerpo es la representación física de todo nuestro mundo interno. Es la forma en que, tanto biológicamente como también espiritualmente, se manifiesta en un plano físico todo lo que nos ocurre. Y el cuerpo es un lenguaje. Y es muy bonito cuando uno empieza a transformar la visión del cuerpo desde un lenguaje, porque entiende de que es un proceso de comunicación donde el cuerpo deja en evidencia todo aquello que nos va ocurriendo internamente, tanto en lo fisiológico como en lo emocional. Entonces es como un lienzo, me gusta explicar lo que es como un lienzo, donde se va dibujando mucha información a través de las sensaciones, a través de la postura, a través de la voz y de todas esas cosas que sentimos cuando estamos transitando emociones también. O sea, tú estás diciéndome que el cuerpo transmite no solo posiciones corporales, digamos, postura, sino que también transmite un componente emocional. Y eso puede llegar a ser, digamos, al punto de que yo vea un cuerpo y pueda detectar una emoción que está viviendo ese sujeto. ¿Eso me estás diciendo? Absolutamente, lo entendiste perfecto. Nuestro mundo emocional se ve reflejado en el cuerpo. Antonio Damasio, un neurocientífico, decía que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Y muchas veces no somos conscientes de nuestras emociones. De hecho, lo hablábamos también en las charlas, que funcionamos mucho en piloto automático. Pero aunque estemos en ese piloto automático y no queramos escuchar, las emociones de alguna forma buscan expresarse. Y en eso el cuerpo no miente. Siempre va a buscar. Siempre va a buscar una forma de expresar. ¿Habría una posibilidad de pensar entonces que muchas de las cosas que nos pasan, como dolores físicos, podrían tener un correlato emocional? Totalmente, porque podemos mirarlo desde dos formas. Una, desde la fisiología, en la cual una emoción puede desencadenar muchas sensaciones, en la cual la postura responde, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Dolores que nos llevan a posturas más contractivas, alteraciones o estados inflamatorios que nos responden a través del cuerpo. Pero también hay una dimensión que tiene que ver con esas sutilezas de este mundo emocional que no se pueden esconder y que aquello va mostrándose en el cuerpo, cómo nos movemos. De hecho, hay libros que hablan sobre cómo se va conformando el biotipo, el cuerpo de una persona en base a cómo ha sido
creada su vida emocional, cómo ha sido su historia emocional. Como una huella. Como una huella. Una huella en el cuerpo. Exacto. Entonces, la forma en que se pone la columna o la pelvis se lleva hacia adelante o hacia atrás, la postura de los hombros, o incluso situaciones traumáticas también definen ciertas posturas corporales. Entonces, finalmente, el cuerpo es un correlato, tal como dices tú, que marca una huella de toda nuestra historia. A ver, para entender bien este concepto que quizás un poco alejado de quienes piensan o pensamos que las emociones tienen que ver más con el cerebro, ¿no? Con la mente, con este concepto más abstracto, trayéndolo al cuerpo, ¿podría decir yo que la depresión se ve en el cuerpo, por ejemplo, o que la ansiedad se ve en el cuerpo? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros no estamos entrenados y no tenemos la sensibilidad. Si bien podemos bloquear o creer que bloqueamos muchas emociones hacia afuera, nosotros internamente sí estamos sintiendo esa depresión en sensaciones físicas, y porque también se está desencadenando toda una fisiología, una neurofisiología en nuestro cuerpo, en el cual el cuerpo sí o sí tiene que responder frente a eso. Los estados depresivos tienen una respuesta fisiológica y esa respuesta fisiológica es sensible al cuerpo. Hay que entender, hacer un cambio de paradigma de la relación que tenemos con el cuerpo y las emociones, porque al fin y al cabo hay un proceso fisiológico que existe, que el cuerpo no puede negar, y eso sí o sí se va a ver reflejado. Lo que pasa es que creemos que lo ocultamos muy bien, pero internamente sí tenemos una respuesta, sí sentimos el pecho apretado, sí tenemos la garganta apretada o el nudo en la guata, como decimos los chilenos, en buen chileno, ¿no? Claro. Entonces siempre hay un lenguaje, ya sea hacia afuera como uno que estoy sintiendo constantemente. Si tomamos en cuenta esta perspectiva que claramente es diferente a la que quizás nosotros estudiamos o a la que nos criaron, ¿no? Yo podría pensar que sería interesante trabajar con el reconocimiento corporal desde muy pequeños, ¿no? ¿Hay alguna manera, hay algún indicador o alguna forma como los niños podrían eventualmente desde la crianza, desde los colegios, tener un contacto más amable con su propio cuerpo? Porque además en la adolescencia pasa mucho que odian, digamos, su propio cuerpo, y eso desencadena otras problemáticas. ¿Existe la manera de trabajar esto de manera positiva con niños, niñas? Es muy bonito lo que me dices, Daniel, porque con los niños no hay que trabajarlo. ¿Ya? En ellos viene de manera espontánea. Ellos están súper conectados con nuestro cuerpo, con su propio cuerpo, con nuestro cuerpo también claro. En los vínculos. Es de manera espontánea, por eso los niños abrazan, tocan, se cuelgan, se mueven. El problema no está en la niñez, ahí está de manera libre y espontánea. El problema viene cuando vienen las estructuras sociales que te dicen cómo el niño tiene que moverse, tiene que sentarse o tiene que callar. La normalización. Las estructuras, los límites, que creemos muchas veces que estamos haciéndole bien, claro. Pero la verdad es que estamos limitando la naturaleza humana, que está súper bien reflejada en la infancia. Entonces, claro, queremos que el niño se coma la comida, claro. Todo el plato, claro. Pero el niño está sintiendo la sensación de saciedad internamente. ¿Y qué hacemos? Desconectarlo. ¿Por qué? Porque socialmente un niño bien portado se come todo el plato de comida. Pero él internamente está sintiendo su cuerpo. Y lo que hacemos es bajarle el volumen al cuerpo para darle el gusto a los constructos sociales. Y ahí empieza el problema. Y ahí puede desencadenarse después todo lo contrario a lo que uno espera, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Por ejemplo, los niños que son súper activos, en vez de darle un espacio y un guía a toda esa energía, ¿qué pasa? Se problematizan. Claro. Que el niño tiene trastorno de déficit atencional, claro. Con hiperactividad, que tienen que medicarlo. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar sentado. Esperamos que los niños estén regulados. Pero lo cierto es que los niños saben transitar todo su abanico emocional. Lo que pasa es que no saben cómo guiarlo. Eso es lo que hay que dar. Pero el tema es cuando empiezan a crecer y lo que se empieza a esperar de ellos. Entonces ahí hay que hacer un cambio de foco de cómo estamos criando, porque en el fondo no hay que cuestionar ni guiar las infancias. En ello está. La biología es súper, súper sabia, Daniel, en eso. Nosotros estamos creados biológicamente para vivir en libertad, en movimiento, en equilibrio. Es el ambiente el que empieza
a impactar esta dimensión. Por eso se habla también que las emociones es un factor también biopsicosocial, porque el ambiente influye mucho en cómo la persona va interpretando este mundo emocional. ¿Por qué? Porque este niño puede ser súper activo y puede tener una relación y una conexión increíble con su cuerpo, pero el ambiente dice, no, desconecta. Las pantallas desconectan. Claro, efectivamente. Y todo lo que ocurre alrededor de la vida te desconecta. Siéntate bien, quédate quieto, no te muevas, no hables. Desconexión. Y el ser humano no está diseñado para estar desconectado. Al contrario, ahí viene la enfermedad. En la desconexión interna y social viene la enfermedad. Alejandra, siguiendo tu postulado y lo que has dicho acá, quizás sería interesante replantear la idea de la educación emocional, porque tal vez alguien lo ha pensado que educar emociones es normalizar emociones y limitarlas para tener un producto. Un control. Claro, ¿y cuál sería la invitación de la educación emocional desde tu perspectiva? La invitación, el paso número 1 es el autoconocimiento. Primero que todo, entender qué pasa conmigo como adulto. Entender cómo se construye mi historia emocional, que también nace desde estados de sobrevivencia, desde carencias, ¿no? Desde heridas también. Pero también se construye en base a lo que vamos viviendo cotidianamente. Entonces, si yo no conozco cuál es mi propio lenguaje emocional, cuáles son mis límites, qué necesito, qué no necesito, difícilmente yo voy a poder guiar el camino de otra persona, de un niño, porque no conozco mis propios límites. La educación emocional lo que busca es poder desarrollar integralmente el camino de la vida en mayor conexión posible, porque la conexión, insisto, es la que permite el equilibrio psicoemocional y fisiológico. La conexión, los seres humanos estamos hechos para vivir en conexión. Y cuando hay un rompimiento emocional, las personas se desconectan. Entonces, para no romper esta conexión, lo número 1 es autoconocer. Saber que tengo que transitar el abanico emocional ágilmente, porque ¿qué queremos? Es bloquear emociones, bloquear lo que no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo que servir, tengo que funcionar, ¿no? Lo que hablábamos de piloto automático. Pero lo cierto es que la naturaleza humana está hecha para transitar el abanico completo. Entonces hay que empezar a alfabetizarnos también con las emociones desde el autoconocimiento. Como nos alfabetizamos con las letras, la escritura. Exacto. Alejandra, ¿hay emociones malas? A ver, esto es bien cuestionado desde la evidencia, la verdad, porque la evidencia habla más que de bueno o malo, habla de positivas y negativas respecto a las sensaciones. Pero lo cierto es que en la práctica a mí me gusta hablar desde lo agradable y lo desagradable, entendiendo de que lo desagradable también es parte de la vida. Es parte de la vida. Entonces, cuando entendemos que lo desagradable es parte de la vida, nos abrimos a vivir la experiencia de la emoción desagradable como parte de la vida. Entonces, hay una mejor predisposición a cómo vivir la experiencia humana, porque si nos vamos netamente a lo neurofisiológico, las emociones llamadas malas o desagradables también tienen una función, también tienen un mensaje de cuidarnos, de mantener ciertas distancias o reflejar necesidades. Entonces, cada emoción que yo puedo transitar en este abanico tiene una función, tiene un mensaje. Y desde ahí, esto es parte del autoconocimiento también. El cuerpo no solamente se nutre de la comida y el agua, sino que también de la respiración, del oxígeno. ¿Hay alguna posibilidad de entender la respiración como un catalizador para nuestras emociones o van por caminos diferentes? No, están completamente relacionados. De hecho, la respiración es la vía que está directamente vinculada con el sistema límbico. Es decir, tiene la capacidad de activar nuestro sistema límbico, desencadenando emociones o también aquietar una respuesta emocional. De hecho, hay una técnica que está realizada por una chilena que se ha dado a conocer mundialmente, incluso en Hollywood, por los actores, que es una técnica que se llama Alba Emoting. Susan Bloch. Por Susan Bloch. Tal cual.
Alba Emoting. Alba Emoting. Y esa técnica lo que hace es poder jugar con las emociones, desencadenar emociones o regularlas netamente a través de la respiración. Entonces, tiene un impacto enorme en la forma en que lo manejamos, lo desencadenamos, regulamos, acompañamos. De hecho, la respiración es el sentido que tiene una de las vías principales dentro del cerebro, es como tiene una vía exclusiva solamente para este sentido. Entonces, normalmente se consideraba como algo muy hippie, muy liviano, claro, ¿no? Sentarme a respirar. Alternativo, holístico, como quieran llamarlo. Pero lo cierto es que tiene un gran impacto sobre la regulación fisiológica y por ende la respuesta que tenemos en nuestro cuerpo cuando transitamos una emoción. Para ir cerrando con esto de la respiración, ¿hay alguna respiración que tú pudieras indicar, por ejemplo, una persona que está sintiendo mucha carga emocional del ámbito de la ansiedad, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de instrucción de respiración que pudiera ayudarle a sobrellevar o a calmar un poco esa sensación? Sí. Lo que siempre yo hago con las personas cuando les enseño a respirar es primero reconocer qué es lo que están sintiendo, y si no pueden ponerle nombre a una emoción es como decir, ¿qué sientes? ¿Tienes ganas de atacar, de huir o te sientes apagada? Eso permite tomar la decisión del qué tipo de respiración puede hacer. En el caso de un estado ansioso estamos hablando de un estado de hiperalerta, de hiperactivación. Claro. Eso quiere decir que nuestro sistema nervioso necesita aquietar, calmar. Y frente a eso, lo que hago es hacer una respiración donde la inhalación sea más cortita y la exhalación sea más larga. ¿Qué números ocupo? 3-6. 3 tiempos para inhalar profundo por nariz y 6 tiempos para exhalar por la boca lo más largo posible con la mandíbula relajada. Eso entre 1 a 2 minutos, inhalando cortito, exhalando largo, 3-6, es muy efectivo y regula bastante estados de mucha ansiedad. Perfecto, o sea, a través de la respiración podemos tener un ansiolítico natural, digamos. Absolutamente, de hecho hay uno que tiene mucha evidencia científica que se conoce como el respiro fisiológico o suspiro fisiológico, que se usa mucho en crisis de pánico, crisis de angustia, que son 2 inhalaciones cortitas así y exhalo largo. 2 inspiraciones cortas. Cortas. Más lentos. Y boto. Y eso, ya desde el segundo a tercera repetición, ya se empieza a ver una respuesta del sistema nervioso de calma, del sistema parasimpático. Lo ideal es hacerlo unas 10 a 15 veces o hasta que uno sienta realmente que está respondiendo. Pero es altamente efectivo, está súper respaldado como evidencia y sirve mucho para estados complejos emocionales. Perfecto. Alejandra, ha sido un placer poder conversar un ratito contigo en este respiro que tenemos de comunicacional. La idea es que vamos a seguir conversando emocionalmente con más personas y, bueno, agradecerte tu disposición, agradecer también por haber venido a San Vicente Tagua Tagua y estar en este gran programa de nuestra Acción Salud. Si quieres dejar algún mensaje para nuestra gente de San Vicente, el micrófono es totalmente tuyo. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Invitarlos también a conectar con ustedes mismos. Recordar que la palabra conexión tiene que ser el eje principal para su vida. Conexión hacia adentro, hacia el mundo emocional y la conexión con nuestros vínculos, con las personas que más significan y aportan en nuestra vida. Eso va a permitir tener una mejor relación con la mente, las emociones y el cuerpo. La salud mental es relacional. Así es. Muchas gracias, Alejandra.